¿Qué dolor es mayor, el de ser traicionada por el amor de tu vida, o el de ser traicionada por tu propia familia? Esta es la historia de Elena, quien perdió a su prometido, Mateo, a manos de su propia hermana menor y envidiosa, Lorena. Lo que iba a ser la boda soñada de Elena se convirtió en el triunfo de Lorena. Pero la justicia, amigos míos, no es rápida, pero es brutal. En el altar, en el apogeo de la celebración, Mateo descubrió un secreto terrible sobre Lorena, que no solo arruinó la ceremonia, sino que también reveló la verdadera naturaleza de la traición. Prepárense para una historia de venganza del destino, perdón y una familia que renació de las cenizas de la humillación. Elena y Mateo habían estado comprometidos durante 2 años. Habían comprado un apartamento juntos, eligiendo cada azulejo y cada cortina, soñando con el futuro. Eran la pareja que todos envidiaban, la encarnación del amor estable y honesto. En el centro de esta vida idílica estaba Lorena, la hermana menor de Elena. Bella, sí, pero siempre frívola, ambiciosa y con un aire de superioridad. Lorena siempre vivió por encima de sus posibilidades, manejando un auto costoso y vistiendo ropa de diseñador, aunque su trabajo no justificaba tal opulencia. Elena, ciega por el afecto fraternal, siempre ignoró las inconsistencias de su vida. Lorena se acercó a la pareja con la excusa de ayudar con la boda. Y fue en medio de los preparativos que la verdad golpeó a Elena. Una tarde, al volver a casa antes de lo esperado, los encontró. La escena fue un borrón de caos y negación. Mateo no se justificó, solo balbuceó excusas vagas sobre una conexión que no podía ignorar. El engaño no había sido solo un desliz, sino una aventura prolongada y secreta. La ruptura fue pública y devastadora para Elena. Cancelar la boda, devolver los regalos, enfrentar las miradas de lástima. El dolor se hizo insoportable cuando, apenas 6 meses después de la traición, Lorena y Mateo anunciaron su compromiso. Peor aún, eligieron la misma fecha que estaba programada para la boda de Elena. Fue un acto cruel, un puñal clavado en la herida. Elena se aisló, rompiendo lazos con una familia que, convenientemente, optó por el lado triunfante de Lorena y la promesa de riqueza que Mateo representaba. Llegó el día de la boda de Lorena y Mateo. Mientras los invitados se dirigían a la iglesia de lujo, Elena permanecía sola en su apartamento vacío. Intentaba ahogar el dolor con el silencio, pero cada campanada que escuchaba de lejos era un recordatorio de su humillación. No había planeado ninguna venganza, su dolor era demasiado profundo para la ira. Solo sentía una fría resignación. Mientras tanto, en el hotel, Mateo no podía sacudirse una persistente inquietud. Se puso el smoking, pero el traje se sentía como una camisa de fuerza. En su mente, tenía flashbacks de la risa honesta de Elena, de la paz que encontraba en su vida anterior. Con Lorena, todo era emoción, adrenalina y superficialidad. Se dio cuenta de que había cambiado un amor verdadero y profundo por una ilusión vacía, pero era demasiado tarde para echarse atrás. La boda, en toda su ostentación, era el resultado de una elección de la que ya se arrepentía. Un detalle crucial, Lorena, en su prisa por estar perfecta, dejó su teléfono móvil personal en la suite de la boda, olvidando cerrarlo por primera vez. La vanidad la había hecho descuidar el arma más peligrosa de su doble vida. La iglesia estaba abarrotada. Lorena, en su ostentoso vestido de novia, caminó por el pasillo central, una encarnación del triunfo. Mateo la esperaba en el altar, pálido, con la culpa grabada en su rostro. El silencio se hizo denso. El sacerdote comenzó la ceremonia. Cuando llegó el momento crucial, justo antes de pronunciar el sí, acepto, el teléfono personal de Mateo, que había dejado sobre la mesa de los regalos en el altar, vibró con insistencia. Era un correo electrónico anónimo. Impulsado por un presentimiento, Mateo abrió el mensaje. Lo que vio lo golpeó como un rayo. No eran solo unas pocas fotos o una charla, era una carpeta entera de capturas de pantalla de conversaciones, fotos explícitas, comprobantes de transferencia bancaria y horarios de citas, todo detallando la doble vida de Lorena. Ella no era solo una fiestera, había estado trabajando como escort de lujo durante años, utilizando diferentes identidades y el dinero para financiar la imagen de riqueza y perfección que atrajo a Mateo. El mundo de Mateo se hizo añicos. No estaba lidiando con la infidelidad, sino con una traición total a la verdad de la persona que estaba a punto de desposar. Sus ojos se fijaron en Lorena, que sonreía triunfalmente. No, dijo Mateo, su voz firme y gélida, resonando en la iglesia. Yo no acepto. Lorena dejó de sonreír.
Mateo, ¿qué haces? Cállate. Mateo se acercó a ella. Cállate tú, Lorena. Explícale a esta gente por qué esta boda es una farsa. Explícales dónde has estado y cómo has pagado por este vestido y por todos tus lujos. ¿Por qué no les dices que tu vida es una mentira? Con la mano temblándole, le mostró el teléfono. El grito de Lorena fue un sonido agudo y animal que rompió el silencio de la iglesia. El secreto terrible había estallado en el altar. El caos se apoderó del templo. La familia, que ya sospechaba de la dudosa riqueza de Lorena, se sumergió en una mezcla de horror y humillación. Lorena, negándose a aceptar la derrota, intentó una maniobra desesperada. Esto es obra de Elena. Es su venganza, gritó, señalando a su familia, a pesar de que Elena estaba a kilómetros de distancia. Mateo, humillado, enojado y sintiendo un profundo asco por su propia debilidad, no pudo soportar más. Salió corriendo de la iglesia, sin mirar atrás, dejando a Lorena en medio de su propio escándalo. El sueño de Lorena se había desmoronado. En su apartamento, Elena se enteró del escándalo a través de las redes sociales. Vio el vídeo del momento, el rostro pálido de Mateo, la desesperación de su hermana. Sintió una justicia fría, una confirmación brutal de que ni su hermana ni su exprometido merecían la felicidad que le habían robado. Pero la alegría de la venganza fue mitigada por una profunda tristeza. Ella no se regocijó. Solo sintió un vacío al ver la confirmación de que el destino había sido más cruel que ella. Lorena, deshonrada, perdió todo. Su fachada de riqueza colapsó y fue repudiada por su familia y por la sociedad. Mateo, por su parte, se sumió en un profundo remordimiento, la vergüenza del escarnio público se convirtió en una constante. El tiempo, el gran curador, hizo su trabajo. 1 año y medio después del escándalo, Mateo estaba irreconocible. Había dejado su trabajo por la humillación y trabajaba en un empleo humilde, viviendo en un pequeño apartamento, despojado de toda ambición superficial. Había tocado fondo. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error. No fue solo haber sido infiel, sino haber elegido la farsa, Lorena, por encima del verdadero amor y de la verdad, Elena. Él buscó a Elena. El encuentro fue en su antiguo café favorito. El diálogo fue largo, doloroso y, por primera vez, completamente honesto. Mateo no se justificó, solo pidió perdón. No solo por la infidelidad, sino por la humillación que le hizo pasar, por haber destruido su vida. Me merezco lo que me pasó, Elena. Pero tú no merecías nada de esto. Te cambié por una ilusión. Te pido perdón de rodillas. Elena, con el corazón lleno de cicatrices, escuchó. Vio la sinceridad en su arrepentimiento, la humildad en sus ojos. Después de mucha renuencia, después de revivir el dolor, ella decidió que el perdón era su camino. No fue rápido, sino un proceso lento y gradual. La reconciliación llevó a un nuevo comienzo, un renacimiento. Se casaron en una ceremonia simple e íntima, valorando la confianza por encima de cualquier ostentación. Su historia se convirtió en un testamento de que el verdadero amor, cuando se construye sobre la honestidad y se riega con el perdón, puede sobrevivir incluso a la traición más profunda y construir una hermosa familia que supo elegir la verdad. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Elena? ¿El amor verdadero justifica el perdón después de una traición tan profunda? Queremos saber su opinión en los comentarios. Si esta historia de traición y redención les ha mantenido enganchados, no olviden suscribirse y dejar su me gusta para no perderse nuestras próximas narrativas.